Dios te bendiga. Hoy vamos a tener una poderosa enseñanza, la cual se titula La parábola del sembrador. Presta atención porque hoy te vamos a explicar esta parábola como nunca usted la ha escuchado, porque vamos a desglosarla en el espíritu. Arrancamos. La parábola del sembrador es una de las enseñanzas más profundas y reveladoras de nuestro Señor Jesucristo sobre cómo el mensaje de Dios es recibido por distintas personas. En esta parábola, Jesús compara el reino de Dios con un sembrador que esparce semillas sobre diferentes tipos de suelo. El camino, el terreno pedregoso, el terreno espinoso y la buena tierra. Cada tipo de suelo representa una actitud diferente ante la palabra de Dios. Desde aquellos que la reciben con entusiasmo, pero sin profundidad, hasta aquellos en quienes da fruto abundante. En este video exploraremos el significado de cada tipo de suelo y las lecciones espirituales que nos enseña esta parábola sobre cómo preparar nuestro corazón para recibir y cultivar la palabra de Dios. Acompáñanos en este viaje a través de las enseñanzas de Jesús para descubrir cómo ser tierra fértil y permitir que su mensaje dé fruto en nuestra vida. En Mateo 13, verso 3, se narra, y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, He aquí, el sembrador salió a sembrar. La parábola del sembrador es una de las parábolas más conocidas de Jesús y representa una enseñanza profunda y fundamental sobre cómo las personas responden de manera diferente al mensaje de Dios. En este relato, Jesús compara la proclamación del Evangelio con el acto de un sembrador que sale a sembrar semillas en diferentes tipos de terreno. A través de esta imagen sencilla, Jesús nos invita a reflexionar sobre el estado de nuestro propio corazón y nuestra disposición para recibir y responder a la palabra de Dios. La introducción de la parábola nos presenta al sembrador, una figura que presenta a Jesús, a los apóstoles y en general a todos los que comparten la palabra de Dios. La semilla que se esparce simboliza el mensaje del reino de Dios, que tiene el poder de transformar vidas y producir fruto abundante en aquellos que lo reciben con un corazón abierto. Sin embargo, la parábola no solo trata sobre el sembrador y la semilla, sino también sobre los diferentes tipos de suelo que simbolizan las distintas actitudes y condiciones del corazón humano. El contexto de Mateo 13 es importante para entender la razón por la que Jesús comienza a enseñar en parábolas. En este capítulo, Jesús está rodeado de una gran multitud, incluyendo a quienes están genuinamente interesados en su mensaje y otros que son simplemente curiosos o críticos. Jesús utiliza parábolas para hablar de verdades espirituales profundas en un lenguaje que muchos pueden entender, pero que requiere reflexión y disposición para comprender su significado más profundo. Este estilo de enseñanza permite a Jesús revelar los misterios del reino de Dios a quienes buscan con sinceridad.
mientras que aquellos que no están realmente interesados o abiertos espiritualmente no podrán comprender plenamente el mensaje. La parábola del sembrador es la primera parábola en esta serie de enseñanza y actúa como una introducción a muchas otras. Esta parábola establece el tono de lo que sigue, mostrando que no todos responderán de la misma manera al mensaje de Jesús. Algunos recibirán el mensaje y permitirán que transforme sus vidas, mientras que otros lo rechazarán o permitirán que las preocupaciones del mundo lo ahoguen. La manera en que cada persona recibe la semilla de la palabra dependerá de la condición de su corazón. Y esta parábola nos llama a examinar esa condición con sinceridad. En el Antiguo Testamento encontramos muchas referencias a Dios como sembrador y a su pueblo como su campo. En Isaías 55, 10 al 11, Dios promete que su palabra no volverá a él vacía, sino que cumplirá su propósito en aquellos que la reciben. Esta imagen de la palabra como semilla y de Dios como sembrador muestra que la acción de Dios a través de su mensaje es poderosa y tiene el propósito de producir fruto en la vida de las personas. Sin embargo, el resultado depende de la disposición de quienes la escuchan. La parábola del sembrador entonces se enmarca en una tradición bíblica que enfatiza la importancia de recibir la palabra de Dios con un corazón receptivo y obediente. En el Nuevo Testamento, Jesús utiliza esta parábola para ilustrar la diversidad de respuestas al Evangelio y la necesidad de una fe arraigada y genuina. A lo largo de su ministerio, Jesús encuentra personas que responden a su mensaje de maneras muy diferentes. Algunos lo aceptan con entusiasmo, otros lo rechazan y otros lo siguen solo superficialmente. La parábola del sembrador ayuda a los discípulos y a la multitud a entender que la verdadera respuesta a la palabra de Dios es aquella que se compromete y persevera, dando fruto que glorifica a Dios. La introducción de la parábola del sembrador tiene aplicaciones prácticas para nuestra vida diaria y espiritual. En primer lugar, nos llama a reconocer el valor de la palabra de Dios como semilla que tiene el poder de transformar nuestras vidas. Al igual que el sembrador esparce la semilla, debemos buscar activamente la palabra de Dios, dedicando tiempo a leer, meditar y orar sobre las escrituras. Esta actitud de receptividad es fundamental para que la semilla eche raíces en nuestro corazón. Otro aspecto práctico de esta enseñanza es que nos invita a examinar nuestro propio corazón y la disposición que tenemos para recibir el mensaje de Dios. La parábola sugiere que no todos los corazones están igualmente preparados para recibir la palabra. Podemos reflexionar sobre si nuestro corazón es un terreno fértil o si estamos permitiendo que las distracciones, el orgullo o la incredulidad bloqueen el crecimiento de nuestra fe. Este examen personal es un paso importante para asegurarnos de que estamos recibiendo la palabra con una actitud de humildad y apertura. La parábola también nos invita a ser sembradores en la vida de otros, compartiendo la palabra de Dios y confiando en que Él se encargará del crecimiento. Como sembradores, nuestra tarea es proclamar el Evangelio con amor y fidelidad,
dejando que el Espíritu Santo trabaje en el corazón de cada persona. Aunque no tenemos control sobre cómo cada persona responde, podemos orar y pedir que Dios prepare el terreno en sus corazones para que la semilla de la palabra dé fruto. La parábola del sembrador nos llama a perseverar en la fe y en la práctica de la palabra de Dios. La introducción de la parábola nos recuerda que la fe no es algo superficial o temporal, sino un compromiso continuo con Dios. Para que la semilla dé fruto, necesitamos ser constantes en nuestro crecimiento espiritual, dedicando tiempo a cultivar nuestra relación con Dios y buscando vivir conforme a sus enseñanzas. En Mateo 13:4 se narra: en la parábola del sembrador, Jesús describe cuatro tipos de suelo que representan las diferentes maneras en que las personas reciben la palabra de Dios. La primera semilla cae junto al camino, un terreno duro y sin preparación, donde las aves rápidamente la devoran antes de que pueda echar raíces. Jesús explica más adelante que esta semilla representa a aquellos que escuchan la palabra, pero no la entienden. Entonces el maligno viene y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Mateo 13:19. Este tipo de terreno simboliza un corazón endurecido o distraído, donde el mensaje de Dios no puede penetrar ni transformarse en fe viva. La semilla que cae junto al camino es una advertencia sobre los peligros de recibir el mensaje de Dios con un corazón cerrado o sin disposición de profundizar. Las personas que reciben la palabra en esta condición pueden escucharla sin llegar a entender su significado o importancia, ya sea que falta de interés o porque están distraídas por otras cosas. Esta falta de entendimiento permite que el maligno, simbolizado aquí por las aves, arrebate la semilla antes de que tenga la oportunidad de germinar y producir frutos. Este ejemplo subraya la importancia de recibir la palabra con un corazón abierto y atento, y de buscar activamente comprender y aplicar su mensaje. La parábola del sembrador es contada en un contexto donde Jesús está rodeado de una multitud que tiene diferentes niveles de interés y comprensión sobre sus enseñanzas. Algunas personas siguen a Jesús por curiosidad, otras buscan milagros y solo algunas están verdaderamente interesadas en entender y aplicar sus palabras. Jesús utiliza la imagen de la semilla en el camino para describir a quienes escuchan superficialmente o quienes debido a su endurecimiento espiritual no pueden recibir la palabra de manera efectiva. Este tipo de oyente representa a aquellos que, aunque tienen la oportunidad de escuchar el mensaje de Dios, no lo valoran ni le prestan la atención necesaria. En el Antiguo Testamento encontramos referencias al corazón endurecido y a la falta de entendimiento espiritual. En Proverbios 4:23 se nos instruye a guardar el corazón, porque de él mana la vida, resaltando que nuestra disposición interna afecta profundamente cómo recibimos y respondemos a la palabra de Dios. Además, en Ezequiel 36:26, Dios promete dar a su pueblo un corazón de carne en lugar de un corazón de piedra, enfatizando la necesidad de un cambio interno para recibir y obedecer su palabra. Este cambio de corazón es esencial para que la semilla de la palabra pueda germinar y dar fruto.
En el Nuevo Testamento, Jesús encuentra ejemplos de corazones endurecidos entre los fariseos y otros líderes religiosos que escuchan sus enseñanzas, pero no las entienden o no están dispuestos a aceptarlas. En Juan 8:43, Jesús dice, porque no entendéis mi lenguaje. ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Esta falta de comprensión no es solo un problema intelectual, sino una falta de disposición espiritual para recibir y obedecer la verdad. Así, la semilla junto al camino representa a aquellos que oyen la palabra de Dios, pero debido a su resistencia interna o a sus distracciones, permiten que el enemigo quite el mensaje antes de que tenga algún impacto en su vida. La enseñanza sobre la semilla que cae junto al camino tiene aplicaciones prácticas importantes para nuestras vidas espirituales. En primer lugar, nos llama a examinar el estado de nuestro propio corazón al recibir la palabra de Dios. Podemos preguntarnos si estamos escuchando la palabra con un corazón receptivo o dispuesto, o si estamos permitiendo que la distracción o la falta de interés nos impidan profundizar en su mensaje. La parábola nos recuerda que escuchar la palabra superficialmente o sin entendimiento puede resultar en una pérdida espiritual, ya que el enemigo aprovecha esa falta de profundidad para arrebatar el mensaje antes de que tenga efecto. Otro aspecto práctico de esta enseñanza es que nos invita a buscar activamente comprender la palabra y no conformarnos con una fe superficial. La falta de entendimiento espiritual nos hace vulnerables a perder la semilla que Dios quiere plantar en nosotros. Podemos profundizar en la palabra mediante el estudio, la oración y la meditación, pidiendo al Espíritu Santo que nos ayude a comprender su significado y aplicarlo en nuestra vida diaria. Esta disposición para aprender y crecer es esencial para que la semilla de la palabra eche raíces profundas en nuestros corazones. La parábola también nos llama a ser conscientes de las distracciones y barreras que pueden obstaculizar la recepción de la palabra en nuestras vidas. Muchas veces preocupaciones, afanes o incluso actitudes de orgullo y autosuficiencia pueden impedir que recibamos la palabra con humildad y apertura. Al identificar y evitar estas distracciones, nos aseguramos de que nuestro corazón esté preparado para recibir el mensaje de Dios sin que el enemigo pueda arrebatarlo. La semilla junto al camino nos recuerda la importancia de orar por aquellos que aún no han recibido la palabra con entendimiento. No todos están en una posición espiritual para recibir el mensaje de inmediato y algunos pueden necesitar tiempo o una obra especial del Espíritu Santo para que su corazón se ablande. Podemos orar por nuestros seres queridos, amigos y conocidos, pidiendo que Dios prepare sus corazones y que quite cualquier barrera que les impida recibir y entender la palabra de Dios. En Mateo 13, 5 al 6, se narra, parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. En esta parte de la parábola, Jesús describe la semilla que cae en terreno pedregoso donde no hay suficiente tierra para que la raíz crezca en profundidad. Aunque esta semilla brota rápidamente, la falta de raíces profundas hace que se seque tan pronto como el sol la expone al calor. Más adelante, Jesús explica que esta semilla representa a aquellos que escuchan la palabra y la reciben con gozo, pero cuando enfrentan pruebas, dificultades o persecución a causa de su fe,
rápidamente abandonan el camino. Mateo 13, 20 al 21. Este tipo de terreno simboliza una fe superficial que se entusiasma inicialmente, pero que carece de la profundidad y el compromiso necesario para resistir en tiempos de adversidad. La semilla en el pedregal es una advertencia sobre los peligros de una fe impulsiva o emocional que no echa raíces en el corazón. Las personas que reciben la palabra en este tipo de terreno son aquellas que se entusiasman con el mensaje y lo aceptan rápidamente, pero no logran profundizar en su relación con Dios. Cuando las dificultades o las pruebas vienen, su fe se debilita y termina secándose. Jesús subraya que para que la fe pueda crecer y prosperar, necesita tener una base sólida y raíces profundas, desarrolladas a través de la oración, la meditación en la palabra y una relación constante con Dios. La parábola del sembrador fue contada en un contexto en el que muchas personas seguían a Jesús por diferentes razones y no todos estaban comprometidos con una fe profunda y duradera. Algunos estaban emocionados por los milagros y las enseñanzas de Jesús, pero su interés era superficial y dependía de lo que Jesús pudiera hacer por ellos en ese preciso momento. Jesús utiliza la imagen de la semilla en el terreno pedregoso para ilustrar esta clase de oyente que escucha el mensaje con entusiasmo, pero que carece de la profundidad necesaria para perseverar cuando la fe requiere sacrificio o cuando enfrenta desafíos. Esta enseñanza pone en evidencia que no basta con recibir la palabra con emoción, es necesario cultivar una fe que esté preparada para resistir las pruebas de la vida. En el Antiguo Testamento, la importancia de una relación profunda con Dios y de una fe arraigada se enfatiza repetidamente. En Salmos 1:3, el salmista compara al hombre que medita en la palabra de Dios con un árbol plantado junto a corrientes de agua, cuyas raíces profundas le permite dar fruto en su tiempo y resistir en todas las estaciones. En contraste, aquellos que no tienen raíces espirituales son como la paja que el viento dispersa. Salmo 1:4. Esta imagen sugiere que una vida espiritual superficial es frágil y se desvanece cuando enfrenta pruebas. Al igual que el árbol que necesita raíces profundas para mantenerse firme, el creyente necesita una relación sólida con Dios para resistir los desafíos de la vida. En el Nuevo Testamento, Jesús habla a menudo sobre la necesidad de compromiso y de perseverancia en la fe. En Lucas 14, 27 al 28, Jesús dice que para seguirlo es necesario tomar la cruz y estar dispuesto a soportar las dificultades. También advierte a sus seguidores sobre la importancia de contar el costo antes de decidir seguirle, ya que la vida de fe exige dedicación y sacrificio. La imagen de la semilla en el terreno pedregoso es una ilustración de aquellos que comienzan en el camino de fe sin considerar las pruebas que vendrán y cuya falta de preparación los lleva a abandonar su fe al primer obstáculo. La enseñanza sobre la semilla que cae en pedregal tiene aplicaciones prácticas importantes en nuestra vida cristiana. En primer lugar, nos llama a examinar la profundidad de nuestra relación con Dios. Podemos preguntarnos si nuestra fe está basada únicamente en emociones y momentos de entusiasmo o si estamos invirtiendo en una relación sólida y constante con Dios. Esta parábola nos recuerda que una fe superficial no puede soportar las pruebas y que necesitamos profundizar en nuestro compromiso a través de la oración, el estudio de la palabra
y la comunicación con Dios. Otro aspecto práctico de esta enseñanza es que nos invita a fortalecer nuestra fe para enfrentar las pruebas, las dificultades, las tentaciones y las persecuciones son inevitables en la vida cristiana. Y Jesús nos advierte que solo aquellos con raíces profundas podrán soportarla. Al invertir tiempo en nuestra relación con Dios, al aprender a depender de Él y al buscar su fortaleza en momentos difíciles, podemos prepararnos para enfrentar las adversidades con una fe que no se desvanece. Este compromiso de profundizar en nuestra fe nos ayuda a resistir y a crecer espiritualmente en medio de las pruebas. La parábola también nos llama a ser conscientes de los obstáculos y las distracciones que pueden impedir que nuestra fe crezca en profundidad. A veces las expectativas erróneas cómo esperar que la vida cristiana sea fácil o que no habrá problema, pueden debilitar nuestra fe cuando las dificultades aparecen. Al reconocer que el seguimiento de Cristo implica sacrificio y desafíos, nos preparamos para perseverar y para enfrentar las pruebas con una actitud de confianza en Dios. La semilla en el pedregal nos recuerda la importancia de buscar el apoyo en la comunidad de fe, una de las maneras en que nuestras raíces espirituales se fortalecen es a través de la comunión con otros creyentes que nos animan, nos aconsejan y nos ayudan a crecer. Al participar en una comunidad de fe, recibimos el apoyo y la guía que necesitamos para superar las pruebas y para profundizar en nuestra relación con Dios. La comunidad de fe actúa como un terreno fértil en el que podemos echar raíces profundas y crecer junto en Cristo. En Mateo 13:7 se narra, y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. En esta sección de la parábola, Jesús describe la semilla que cae entre espinos, donde empieza a crecer, pero pronto es ahogada por las malas hierbas y no llega a dar fruto. Más adelante Jesús explica que esta semilla representa a aquellos que escuchan la palabra de Dios, pero su crecimiento espiritual es sofocado por las preocupaciones de la vida, el engaño de las riquezas y el deseo de otras cosas. Mateo 13:22. En este tipo de terreno, la semilla tiene un inicio prometedor, pero el entorno no le permite desarrollarse plenamente debido a las distracciones y ambiciones que desvían el enfoque del creyente de las cosas de Dios. La semilla entre espinos es una advertencia sobre los peligros de permitir que las preocupaciones y los deseos terrenales dominen nuestra vida espiritual. Las personas que reciben la palabra en este tipo de terreno son aquellas que comienzan con una disposición de fe, pero con el tiempo permiten que otras prioridades como el dinero, la fama, la comodidad y las posesiones ocupen el lugar de Dios en sus corazones. Estas distracciones y deseos pueden sofocar su fe, llevándolos a una vida espiritual inactiva y estéril, donde la semilla no puede producir fruto para el reino de Dios. Jesús destaca que la vida espiritual requiere una disposición a desprenderse de las cosas que nos apartan de Dios y a buscar primero su reino y su justicia. Jesús utiliza la imagen de la semilla entre espinos para describir a los oyentes que enfrentan un desafío específico, la tensión entre el amor por Dios y las atracciones del mundo. En el contexto de su ministerio, Jesús era seguido por personas de todas las clases sociales, incluyendo a algunos que estaban tentados por la riqueza y el estatus.
Esta parte de la parábola revela la lucha de aquellos que desean seguir a Dios, pero que no están dispuestos a renunciar a las distracciones y deseos materiales que pueden ahogar su crecimiento espiritual. Jesús advierte sobre la necesidad de tener una vida centrada en Dios, en lugar de permitir que las preocupaciones y el materialismo dominen nuestra fe. En el Antiguo Testamento, el tema de la lealtad dividida entre Dios y las preocupaciones materiales es recurrente. En Proverbios 4:23 se nos recuerda que debemos guardar el corazón porque de él mana la vida. Dios instruía a su pueblo a tener un corazón fiel y sin distracciones, alertándolos sobre el peligro de poner su confianza en las riquezas o en los ídolos. En Jeremías 4:3, Dios también llama a su pueblo a no sembrar entre espinos, enfatizando que la devoción a Dios requiere una separación de las cosas que nos apartan de Él. Este mensaje es consistente en toda la Biblia y recordándonos que la fidelidad a Dios demanda que evitemos los deseos y las preocupaciones que pueden alejarnos de Él. En el Nuevo Testamento Jesús amplía esta enseñanza en el Sermón del Monte cuando advierte sobre los peligros de la avaricia y la ansiedad por las necesidades materiales. En Mateo 6:24, Jesús dice, nadie puede servir a dos señores. No podéis servir a Dios y a las riquezas, enfatizando que el enfoque en el dinero y las cosas materiales es incompatible con una vida centrada en Dios. Esta enseñanza nos desafía a hacer de Dios nuestra única prioridad y a confiar en que Él suplirá nuestras necesidades. La imagen de la semilla entre espinos en la parábola del sembrador refuerza este mensaje, advirtiéndonos que las riquezas y las preocupaciones del mundo son peligrosas para la fe y pueden sofocar el crecimiento espiritual si no las mantenemos en su lugar adecuado. La enseñanza sobre la semilla que cae entre espinos tiene aplicaciones prácticas importantes para nuestra vida cristiana y nos llama a evaluar las prioridades y deseos que dominan nuestro corazón. Podemos preguntarnos si estamos permitiendo que las preocupaciones materiales o los deseos por el éxito, el estatus y las posesiones ahoguen nuestra relación con Dios. La parábola nos recuerda que el discipulado requiere una vida enfocada en Dios y que las distracciones pueden obstaculizar nuestro crecimiento espiritual. Otro aspecto práctico de esta enseñanza es que nos invita a cultivar una actitud de confianza en Dios para nuestras necesidades. Las preocupaciones de la vida a menudo nos llevan a aferrarnos a nuestras propias habilidades para resolver los problemas o para acumular más de lo necesario. Pero Jesús nos llama a poner nuestra confianza en Dios. Al aprender a confiar en su provisión y a vivir con contentamiento, evitamos caer en la trampa de poner nuestra fe en las riquezas o en el deseo de tener más. Este cambio de enfoque nos permite vivir una vida más plena y libre de las cargas innecesarias. La parábola también nos desafía a ser cuidadosos con las decisiones y metas que establecemos en nuestra vida diaria. Al considerar nuestras prioridades y el tiempo que dedicamos a cada cosa, podemos preguntarnos si estamos dejando suficiente espacio para Dios. Las distracciones y deseos pueden surgir fácilmente en un mundo enfocado en el éxito material y en la acumulación de bienes, pero Jesús nos invita a centrar nuestra vida en lo eterno, al ser intencionales en nuestras decisiones. Cultivamos una vida que da prioridad al crecimiento espiritual
y al propósito de Dios en nuestras vidas. La semilla entre espinos nos llama a practicar el desapego de las cosas materiales, a vivir una vida de generosidad, de servicio y de contentamiento. Cultivamos un corazón que valora lo eterno por encima de lo temporal. Practicar la generosidad, dar a los necesitados y compartir lo que tenemos con los demás nos ayuda a liberarnos de la dependencia en las cosas materiales y nos permite vivir enfocados en el reino de Dios. Este desapego nos fortalece espiritualmente y nos permite crecer. En Mateo 13:8 se narra, pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cuál a 100 y cuál a 60 y cuál a 30 por uno. La parábola del sembrador culmina con una imagen positiva y alentadora. La semilla que cae en buena tierra, este tipo de terreno, representa a las personas que escuchan la palabra de Dios y también la entienden y la reciben con un corazón sincero y dispuesto a ser transformado. En este tipo de corazón, la parábola echa raíces profundas, crece y produce una cosecha abundante que varía en tamaño, 160 y 30 por uno, pero siempre da fruto. Esta buena tierra simboliza un corazón receptivo, obediente y comprometido, donde la palabra de Dios encuentra el espacio adecuado para desarrollarse y dar fruto. Jesús destaca que la buena tierra es el tipo de oyente ideal, aquel que no solo escucha, sino que comprende, medita y aplica la palabra en su vida diaria. Estas personas no solo reciben la palabra superficialmente, sino que permiten que ésta transforme cada área de su vida, reflejando así el carácter de Dios en sus acciones y decisiones. La semilla en buena tierra da fruto. Dios te bendiga, querido oyente y querido hermano.